Juan capítulo 3, versículo 9. Dice así: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Amén. Estas palabras se las dio el Señor, o esta conversación era Nicodemo y el Señor Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el enviado del Padre Celestial. Yo por lo menos he visto o más bien, la renovación carismática, nosotros como renovación carismática, hemos tomado el nombre nacer de nuevo y tiene que ver con este pasaje. O sea, es la razón por la cual nosotros nos llamamos así, renovación carismática cristiana, nacer de nuevo, porque la renovación carismática tuvo que nacer de nuevo, así como Nicodemo tuvo que nacer de nuevo. El Señor le dijo: tiene que nacer de nuevo. Versículos antes de estos que leí, se acerca Nicodemo de noche y dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viniera de parte de Dios. Y entonces ahí es donde comienza el Señor a decirle que tiene que nacer de nuevo. Y entonces él dice: pero ¿cómo es eso? El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego termina diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Y después viene la pregunta de él: ¿y cómo puede ser esto? ¿Acaso un hombre tiene que volver al vientre de la madre para volver a nacer? Y el Señor le sigue diciendo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que el viento sopla donde quiera, pero no sabe dónde viene ni dónde va. Dice aquí: así es el que ha nacido del Espíritu. Juan 1:12 dice que los que aceptan a Jesús, 11 y 12, que los que aceptan a Jesús nacen del Espíritu. Aunque nacimos de la carne, porque venimos por papá y mamá de la tierra, por creer en Jesucristo, nos dice ese versículo, Juan 1:12, dice que nacemos de Dios. Y nacer de Dios no es de carne y sangre, sino de Dios, es de una forma espiritual. Por eso aquí, entonces ahora él le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dice esta palabra: ¿cómo eres tú maestro de Israel y no conoces esto? O sea, ¿cómo usted, siendo un conocedor de la ley de Dios? La ley de Dios para los judíos le dicen Torá. ¿Cómo tú, conociendo la ley de Dios o la Torá, que es la parte de los judíos que ellos hablan de Torá al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia? Entonces le dice: ¿cómo eres maestro y no entiendes? ¿Cómo eres maestro y no sabes esto? Y sigue diciendo: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Si le doy ejemplo con lo terrenal y no entiende, ¿cómo será si le hablo lo celestial? Esto es lo mismo que usted hable con alguna persona que no conozca de Dios y que usted le diga: la sangre de Cristo tiene poder. Es una palabra que se quedan diciendo: pero la sangre de Cristo,
o cúbrase con la sangre de Cristo. Eso es algo, por decir, espiritual, algo que no es muy normal y muy común el hablar, porque normalmente nosotros usamos otras palabras, pero cuando uno está en el Señor usa estas palabras. Y si uno le predica a alguien y va con este lenguaje muy, muy profundo del Señor, la gente se va a confundir. Por eso es que el Señor le decía a Nicodemo: si le hablo lo terrenal lo entiende, ¿cómo será si le hablo lo celestial o le hablo lo espiritual? Y Nicodemo no entendía. Y luego dice: porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie ha subido al cielo. Si nos ponemos a mirar esta palabrita, nadie ha subido al cielo, ¿verdad? Recuerda uno el Antiguo Testamento, Génesis, que dice que Enoc fue llevado por el Señor. Elías fue llevado por el Señor. Pero aquí está diciendo: nadie ha subido al cielo. Bueno, entonces ¿dónde está Enoc? ¿Y entonces dónde está Elías? No están en el cielo. El Señor dijo: nadie ha subido al cielo todavía. Y él estaba allá ahí. Quiere decir que están en otro lugar, pero que no es el cielo todavía. La Biblia habla de un lugar de reposo. Pero después ellos volvieron de alguna forma, por decir, con Elías vino el espíritu de Elías. Vino Juan con el espíritu de Elías, no que era que Elías había venido. Entonces, por tomar este puntico nada más, no vamos a profundizar en este tema, porque el tema no es con respecto a esto, es otro, pero sí ya va a terminar este punto. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesucristo. El Hijo de Dios, que tomó forma humana, fue el que descendió del cielo y estuvo aquí con los discípulos, y ahora está aquí su Espíritu en nosotros. Eso lo dice Gálatas 4:6, que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Jesús está con nosotros hoy. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted no se alegra? ¿Usted no se goza de eso? De que Jesucristo está con usted en su corazón. Que no está solo. Jesús está con nosotros. Bien, ahora entremos en el tema ahora sí. La enseñanza se llama reparador de portillos, restaurador de calzadas. Cuando miramos esta palabra de reparador de portillos, portillos significa brechas, y calzadas tiene que ver con caminos. Esto entonces es reparador de brechas o reparador de grietas, brechas o grietas, todo eso es portillos. Y también restaurador de caminos, porque el pueblo de Israel se desvió del camino. El pueblo de Israel, que fue quien el Señor formó. Ahora, ¿por qué se formó el pueblo de Israel? ¿Cuál es el motivo del nacimiento de Israel? Israel no nació o no se formó, o no fue que Dios le quiso dar el nombre a Jacob y se lo cambió porque quiso. Sí fue porque quiso, pero hay una razón mayor. La razón fue porque el hombre pecó. Como Adán y Eva desobedecieron, entonces ¿qué hizo el Señor? Prometió que un hombre, un nacido de mujer, vencería al enemigo. Fíjense bien que dice que iba a vencer al que venció al hombre. Entonces, desde Génesis 3:15 está la promesa del Salvador. Y para que el Salvador pudiese venir a la tierra como ser humano, pues tenía que nacer en una familia. Y por esa razón fue que el Señor llamó a un hombre, Abraham, Génesis 12, y luego de Abraham su descendencia recibió la promesa, Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob fue el nombre cambiado por Israel. De Israel o Jacob vinieron las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob. Esos 12 hijos, o Jacob con sus 12 hijos, fueron esclavos en Egipto. Ahora, ¿cómo fue esto? Génesis 15, el Señor le había dicho antes en el 12, haré de ti una nación y también bendeciré a las demás naciones por ti. Abraham le creyó, y en el capítulo 15
el Señor le dice a Abraham, te daré una descendencia, y le muestra que es con Isaac, dice, de tus entrañas. Pero aparte de esa promesa de la descendencia, también le dice, creo que el versículo 13, le dice también, tu descendencia será esclava por 400 años en un país, pero ese país le dará riquezas y ustedes saldrán victoriosos. O sea, la descendencia de Abraham. Entonces, se comenzó a cumplir, y el cumplimiento para que el prometido en Génesis 3:15 viniera, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, uno de los hijos de Israel, José, fue vendido como esclavo y llegó a Egipto. Luego los hermanos llegan a Egipto, para no meterme mucho dentro de la historia, porque vamos hacia Reparador de Portillos, que ya vamos a llegar. Nos falta no sé cuánto tiempo. Bien. Entonces, mire, la promesa comenzó a darse, la promesa de que su descendencia iba a ser esclava. Comenzó Israel con sus hijos a estar en Egipto, pero no fueron esclavos de una vez, sino que José, por haber interpretado los sueños, el faraón lo puso como segundo. Pero pasaron bastantes años, creo que 30 años, y ya cuando vino otro faraón, ya no se acordó, no sabía, así Dios permitió que no supiera, y entonces este faraón, al ver ese pueblo dentro de otro pueblo, dijo, no, estos como que están multiplicándose mucho y algo tienen ellos, mejor vamos a hacerlos esclavos. Y desde ahí comenzó la esclavitud para el pueblo de Israel en Egipto, por una promesa, por una palabra que le había sido dada. Comenzaron a ser humillados por 400 años. Imagínense 400 años. ¿Cómo será 400 años? 4 generaciones. Dice ahí que 4 generaciones pasaron hasta que el pueblo comenzó a clamar y a clamar al Todopoderoso, a decir, ayúdanos Señor, sálvanos, ¿dónde están las promesas? Y el Señor mandó a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto a la tierra prometida, pero terminó después Josué entrando a la tierra prometida y repartiendo a cada una de las tribus, les repartió de la tierra de Canaán. Después, con el tiempo, el pueblo de Israel, ya en esas tierras, se cansó de ver que Samuel el profeta, porque ya estaba Samuel el profeta, primer libro de Samuel, ellos veían que Samuel muy bien, pero que sus hijos, porque allá Samuel estaba muy anciano, sus hijos eran los que iban a gobernar. Ellos veían que ellos no estaban conforme a la voluntad de Dios, entonces le dijeron a Samuel, danos un rey. De ahí fue donde vino el rey Saúl. El rey Saúl también terminó apartándose del Señor, terminó desviándose por desobediencia y fue puesto David. Con David vino el reinado, ese era el de acuerdo al corazón de Dios, dice la palabra, David. David tuvo un hijo con Betsabé, que no era la esposa primera, sino Mical, pero Betsabé fue otra mujer que él tomó, y de ahí vino Salomón, el rey Salomón. Entonces ya van 3 reyes ahí. Este hombre Salomón le pidió al Señor, Señor, dame sabiduría, era un joven, dame sabiduría para gobernar porque no sé cómo hacer. Y dice que el Señor le dio sabiduría y le dio poder y le dio riquezas. ¿Y qué ocurrió? Salomón, cuando ya estaba anciano, dice la Biblia en primer libro de Reyes 11, dice que Salomón comenzó a desviarse ya como anciano y comenzó a buscar mujeres. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y aparte de eso, pues empezó a aceptar. Entonces, ¿qué siguió pasando con este rey? Este rey, al tener esas 300 mujeres y las 700, pues comenzó a desviarse. Y comenzó a adorar otros dioses, los dioses de estas mujeres. Y desde ahí vino de alguna forma que el Señor se molestó por lo que había hecho Salomón y le dijo a Salomón que le iba a quitar, que el hijo de Salomón era el que iba a reinar.
el hijo de Salomón llamado Roboán. Entonces, esto es una historia larga que imagínense todo como vamos volando, ¿no? Roboán, el hijo de Salomón. Pero por la desobediencia, por el pecado de Salomón, le dijo el Señor: tu hijo va a tomar solo una tribu de Israel, una tribu y media. Y 10 tribus se las quitó y se las dio a su siervo, Jeroboam. Jeroboam era el siervo de Salomón. Un profeta, en 1 Reyes 11 es donde habla todo esto. Un profeta, creo que era Ahías, llegó, iba con su capa, se quitó la capa, vio a Jeroboam, iban por el camino, agarró su capa y la rasgó en 12 pedazos y le dijo: toma 10 para ti. Un ejemplo le dio. Digo, esto significa que Dios te va a dar a ti 10 tribus de Israel. Usted va a ser el rey de Israel. Pero Salomón se quedó con una tribu nada más, una tribu y otra medio tribu de José, de los hijos de José más bien. Desde aquí se dividió Israel. Ya las 10 tribus se llamaron, las pasaron a llamar casa de Israel. Y la tribu que le quedó a Roboán, que fue Judá, le decían la casa de Judá. Entonces desde ahí se dispersaron, desde ahí se separaron. Pero como el pueblo siguió en desorden, Jeroboam también se apartó del Señor. Llegó el momento en que esas 10 tribus las dispersaron por todas las naciones. Las llevaron a cautiverio en Babilonia, pero también pasó con la tribu de Judá. Bien, ya casi terminamos el Antiguo Testamento. Así aprende uno rápido, ¿no? Dice, no, uy, esto es mejor como leerlo. Bien. Aparece el Mesías prometido, o el prometido de Génesis 3:15. El ungido. Todos saben, y vuelvo y les digo, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, a los hombres usados en la cual Dios hablaba y los usaba como instrumento, eran 3 tipos de personas. Sacerdotes, que eran los levitas de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, una de las tribus, eran los sacerdotes. Ellos no tenían tierra, fueron los únicos que no le dieron tierra cuando Josué repartió las tierras. Leví, la tribu de Leví no tenía tierras. Todas las otras 11 tribus sí les dieron tierras, pero Leví eran los sacerdotes, eran los que oraban por las otras tribus, eran los que presentaban los sacrificios, pero las demás tribus, las 11 tribus, les tenían que dar el 10% de lo que ellos ganaran. O sea, ellos no tenían tierra para producir y trabajar, ellos solamente eran los sacerdotes encargados de orar por el pueblo y presentar sacrificios, mientras que los demás sí, ¿no? Bien. ¿Por dónde voy? La tribu de Leví, los 11, me regresé y me enredé, se me olvidó la cosa. Ajá. Jesús vino de David, pero si regresamos, vino de la tribu de Judá, de la tribu de una de las separadas. Bien, Israel fue dispersado por todas las naciones. Si uno se pone a mirar la información del pueblo de Israel, Israel ha sido tan perseguido por todo el mundo y tan odiado porque es un pueblo apetecido, es un pueblo que le tienen envidia porque los respalda el Creador, y entonces por eso tiene muchos enemigos, el pueblo de Israel. Eran muy odiados. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ellos, los extranjeros, las personas que no eran Israel, se unían a ellos, por decir, samaritanos, cananeos, que se unieran a Israel, se hacían israelitas o se hacían, por decir, judíos. Eso se le llama, creo que se asimilaban, se unían y tenían que cumplir los ritos del pueblo de Israel, que los ritos eran circuncidarse. Entonces los extranjeros se unían a Israel y eran Israel mezclados.
De ahí es donde vienen todos estos y nacen hasta los samaritanos. Ajá. El pueblo de Israel pasó por todo esto. Me metí en información en estos días averiguando con respecto a Israel, porque hay muchísima historia y muchas cosas que hablan de Israel. Si uno se pone a buscar información por internet, pueden conseguir mucha información de Israel, pero ¿sabe cuál es lo delicado de esto? Que si alguien se pone a buscar mucha información que no esté basada en la palabra de Dios, es donde puede haber confusión, porque hay mucha gente hablando y hablando y hablando, y eso uno le mete una cosa y otros otra cosa. Entonces se puede causar un enredo, y por esa razón es que hay mucha gente hablando como judío, que cuando mucho es colombiano o venezolano, y dice que son judíos porque estudian tantas cosas que terminan enredándose. Pero hay una de las informaciones con respecto, por lo menos a España. Hace muchos años los judíos fueron a España, en todos los países llegaron los judíos, porque eran... Entonces, ¿qué hacían los judíos? Arreglaron su apellido para no notar que eran judíos, pero dicen, ¿no? Dicen que los que terminan en Z vienen de descendencia judía. Pero por eso no va usted a decir, yo soy Sánchez, yo soy Rodríguez, yo soy Méndez, yo soy Idele y otra Z por ahí hay. Y yo soy judío. No, hermanos, usted cuando mucho medio habla español. Así que a veces se le pega la lengua. Pues no diga que es judío. Claro que no con todos es así, ¿no? Lo digo es por la parte de que algunos quieren, yo soy judío. Dejémoslo así, que el Señor es el que está arreglando las cosas. Amén. Bien. Entonces, mire, los judíos llegaron a unirse a otras personas de otras naciones. Vamos a suponer que judíos llegaron a Venezuela. Y entonces se metieron en Venezuela, se mezclaron y disimulaban que eran judíos para que no los persiguieran. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, con, ¿cómo que se llama? Hitler, que mandó a matar muchos judíos, creo que 6 millones de judíos. O sea, el hombre tenía mucho odio a los judíos y dicen que también era judío. Bueno, no sé. Bueno, ajá. Entonces, dejemos esa historia ahí. Volvamos otra vez al Señor Jesús con respecto a Nicodemo. El Señor Jesús, cuando vino y comenzó a hablarle al pueblo de Israel. Por eso Juan 1, versículo 11 dice: vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les concedió ser llamados hijos de Dios. Esos somos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero Jesús, ¿por quién vino? Vino por Israel. ¿Por qué razón? Porque Él, así como les dije con respecto a sacerdote, profeta y rey, que creo que ahí fue donde me quedé, sacerdote, profeta y rey, que fueron los que se ungieron para uno, los sacerdotes levitas, por ahí fue donde andaba que me fui, y luego los reyes ungidos, y luego los profetas ungidos. Cuando aparece Jesús, Jesús es sacerdote, es profeta y también es rey. Y él llegó a decir que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungido significa el Mesías en hebreo y Cristo en griego. Ajá. Entonces Jesús fue a predicarle a los judíos. Vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Hay varios pasajes donde habla que él vino por las ovejas. Creo que Lucas capítulo Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús. ¿A quiénes? A los discípulos. Y les ordenó: no vayáis a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son Israel, todos los demás naciones. Ni entréis en la región de Samaria, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues y proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ajá. Jesús le dijo a los discípulos: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Cuando la mujer cananea se acerca y le dice: mi hija está enferma, y le dice:
yo no le puedo echar el alimento a los perros, porque a los perros le decían a los gentiles, a las otras naciones. Los judíos usaban esa palabra, por eso Jesús usó esa palabra. Ella dijo, sí, pero nosotros comemos de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor dice, mujer, grande es tu fe. O sea, Él le dijo que el pan es para los hijos. ¿El pan es para quién? Para Israel. Eso quiere decir, el pan es para los hijos. El Señor vino por Israel, pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? ¿Quiénes llevaron a la cruz a Jesús? No fueron los gentiles, fueron los maestros de la ley, fueron su mismo pueblo. El mismo pueblo de Israel fue el que llevó a Jesús a la cruz. Por eso dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. La mujer cananea pasó a ser una hija de Dios. El Señor Jesús vino, cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le dice, ¿cómo usted, un maestro de la ley, y no conoce esto? Entonces el Señor lo que vino fue a mostrarle, y por eso le decía, ¿cómo usted no entiende? ¿Cómo un maestro de la ley de Israel no entiende? Entonces lo que yo veo con todo esto es que el Señor Jesucristo vino fue por ese pueblo, pero ese pueblo no quiso creer en el Señor Jesucristo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese, no dijo el Señor Jesús que para que Israel creyera en Él, sino para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nosotros todos hemos creído en Jesucristo o en Jesús el Mesías, y nosotros hoy tenemos vida eterna porque estamos creyendo que Jesucristo es el Señor, que fue el que el Señor prometió desde Génesis 3:15. Pero Israel no lo reconoció porque ellos estaban esperando otro tipo de rey. Ellos no estaban esperando ese rey que viniera de esa manera. La enseñanza se llama reparador de portillos, restaurador de calzadas. Fíjese, calzada significa camino. Jesucristo llegó a decir en Juan 14:6, yo soy el camino. A los discípulos en Hechos de los Apóstoles, Pablo cuando los perseguía, dijo Pablo que él perseguía a los del camino, significa a esos de Jesús. Por eso hablan esa palabra del camino. Reparador de portillos, porque Jesucristo es el que vino a restaurar. Jesucristo es el que vino a reparar las brechas, lo que se dañó. Él vino a arreglar el camino, y por eso dice la palabra que tenemos que seguir los caminos del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora lo siguiente. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nació, que dice Isaías 7, 14 y 15, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí que está hablando de ese Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Pero dice algo ahí. Dice que hasta que no sepa desechar el mal y el bien. Esto nos muestra que el Hijo de Dios, cuando nació de María la Virgen, de esta mujer, cuando él nació como un bebé normal, él nació como un ser humano normal. Él no nació como un bebé superdotado. Él no nació hablando, ni tampoco nació diciendo soy el Hijo de Dios, sino que nació como un bebé normal. Por eso dice este versículo, Isaías 7:15, hasta que no sepa desechar el mal del bien. Jesús no tenía conciencia. Jesús, me imagino, porque creo que tuvo que haber sido así, que cuando él comenzó a crecer y tenía 5 años, 6 años, como todos los judíos los llevaban a estudiar. Pero aparte de eso, por decir, que haya ido a estudiar y en las clases él comenzó a ver que hablaban del Mesías prometido,
que nacería de una mujer virgen. Y entonces de repente, si María le contó que ella nació, que él nació por un milagro del Espíritu Santo, me imagino que Jesús diría, pues tiene relación con María, con la madre. Y tal vez le llegaría a preguntar, y ella le diría, sí fue así, usted es el Hijo de Dios, usted vino de Dios, el ángel vino y me habló. Él comenzó a tener conciencia de que era el Hijo de Dios, pero él no nació creyendo o sabiendo que era el Hijo de Dios. Y lo digo por la parte que dice, hasta que sepa desechar el mal del bien. Si hubiese nacido con la conciencia de Hijo de Dios, esa palabra tenían que haberla eliminado, porque no podía hacer eso, sino que tenía que haber nacido superdotado, ¿verdad? Aunque era un superdotado, porque era el Hijo de Dios que tomó forma humana. Ajá. Jesús, las escrituras, mirando todo esto, mirando lo que la madre le dijo, mirando todos los acontecimientos, él diría, soy el Hijo de Dios, y comenzó el Espíritu Santo a hablarle, y comenzó a mostrarle que él había salido de Dios, y entendió que él salió de Dios, porque la misma Biblia dice que él llegó a decir, el Espíritu está sobre mí y me ungió para esto. Ajá. Les cuento esta historia porque hay cosas que le ocurren al ser humano que desconoce. Yo no sé si usted nació, y algunos se acuerda cuando tenía 1 año, o tal vez 2 o 3. Alguno puede decir sí. ¿Y por qué se acuerda? Porque yo me acuerdo que me pegaron. Y eso quedó marcado. Por decir, que alguien diga, ¿no? Porque uno dice, bueno, si lo recuerda, qué bueno, ¿no? Por lo menos en mi caso, tal vez diga, no, pastor, si usted que no se acuerda, yo sí. Porque hay unos que dicen que sí. Pero normalmente uno comienza como a tener recuerdos. Yo lo que recuerdo, tal vez alguien pueda recordar 3 años o 4 años. Y qué bueno si lo recuerda, ¿no? Ajá. Yo lo único que recuerdo era cuando tenía como 6 años. Es lo que recuerdo ahorita. En ese tiempo tenía conciencia tal vez, pero que hoy recuerde cuando tenía 6 años. Y eso porque estaba estudiando 1er grado y no me acuerdo de la M con la A ni 1 más 1, nada de eso, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo fue que sacaron a mi hermana de un salón donde ella estudiaba 2º y la castigaron porque se había orinado. Eso es lo que yo recuerdo, a mi hermana la castigaron porque se orinó. No fui yo, fue mi hermana. Bien. Ajá. Uno nace y uno tiene conciencia de papá y mamá, ¿verdad? Y uno dice mi mamá, mi papá, y se alegra con los hermanos y defiende a los hermanos, y así pasa la vida uno creciendo. Pero el pensamiento de un niño no es, de 5 o 6 años, no es ¿cómo me irá a tocar a mí de fuerte cuando crezca? ¿Será que es eso? No, si no uno quiere es comida, juguetes y tranquilo, ¿verdad? Para algunos, tal vez otros sea más fuerte, porque de acuerdo a la familia que le toque, si les toca, hasta los pueden a trabajar siendo niños. Todas esas cosas pueden pasar. Pero lo que sí puedo ver es que uno pasa la vida, cuando uno tiene la niñez, uno piensa de una manera. Cuando crece y tiene 10 años va pensando de otra forma, cuando tiene 15 piensa de otra forma, y es donde dice adolescente porque no sabe bien, no está claro. Luego cuando tiene 20 años piensa de otra manera, cuando se casa como que lo piensa más y dice, ay Dios mío, me tocó responsabilidad. Le toca diferente. Cuando es papá, piensa diferente. Con su esposa piensa diferente. Y cuando llega anciano, le dicen, ¿usted cómo es sabio? A la mayoría, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ha vivido muchos años, porque ha pasado etapas en la vida, porque has trabajado en diferentes lugares, porque tiene experiencias, porque ha criado a sus hijos, porque ha pasado por muchas situaciones de la vida de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces, esa es la vida del ser humano teniendo conciencia, y en todas esas etapas, sin Dios, está convencido de que está bien. Pero cuando llega y conoce del Señor Jesucristo,
o siendo joven, o siendo adulto, o siendo un anciano, comienza a pensar diferente. Y un joven en el Señor Jesucristo es más sabio que un anciano que ha vivido 80 años sin Cristo. ¿No creen ustedes que sí? Es más sabio porque uno cuando conoce la palabra, uno ve el pecado, diferencia el pecado, ve lo malo, mientras que antes no, todo era bueno. Estaba en el suelo tirado que no podía levantarse y dice, no toma más, pero por hoy, mañana sigo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se arrepintieron por el día? Al otro día volvían otra vez. Entonces, son formas de la vida del ser humano, pero cuando llega el Señor, comienza a pensar diferente. Uno llega al Señor y no dice, Dios mío, lo que yo viví, si hubiera conocido al Señor, fuera diferente. Si hubiera conocido al Señor antes, no hubiera pasado tantas cosas. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Hemos pasado por eso. Uno llega al Señor y uno comienza a buscar de Dios y de repente uno ve que llega por un problema y comienza a servir y comienza a buscar y cuando menos piensa uno está metido predicando la palabra. Y en la mente de uno no estaba predicar la palabra, sino vivir la vida. Dios comienza a hacer cosas en uno y uno desconoce. Vuelvo y digo, cuando uno llega a Cristo, tiene una conciencia diferente que el que está sin Cristo. Pero aún como cristiano puede desconocer para qué lo llamó el Señor. ¿Verdad que puede ser eso? Alguno de los que está aquí sabe para qué lo llamó el Señor. Alguno puede decir, bueno, sí, el Señor me llamó para cantar, el Señor me llamó para orar, el Señor me llamó para predicar. Pero hay cosas que el Señor está haciendo en uno que uno desconoce. El Señor Jesús nació, no tenía conciencia, fue conociendo hasta que dijo, yo soy el Hijo de Dios, que estoy aquí pero no puedo hacer nada, estoy limitado, no puedo actuar como Dios, estoy en forma humana, la palabra de Dios limitada en la tierra. Les digo todo esto porque es que uno en el Señor va descubriendo cada día lo que es en Dios, pero la única forma de descubrir es buscar al Señor. Si usted pasa la vida como cristiano, que solamente viene el domingo, levanta las manos, canta y abre la Biblia porque por fin dijeron abran la Biblia en Juan 3 y que le diga, ¿cómo usted conociendo la palabra no sabe esto? Casi parecido a Nicodemo. ¿Cómo usted que tiene 10 años en la renovación no sabe esto? Hasta que le pueda preguntar a alguno y me diga, pastor, ¿y hay que nacer de nuevo? Y dice, ay, aquí hay otro Nicodemo. No hay Nicodemos aquí, ¿no? Que tienen años en el Señor y están preguntando, ¿cómo hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer? Gracias a Dios que no. Así le pasó a Nicodemo, pero también así le puede pasar a uno. Me regreso para el año cerca del 2000, Renovación Carismática Católica, que tiene que ver con la enseñanza. Y ya les voy a decir por qué. Cuando estábamos nosotros como carismáticos católicos, las discusiones eran con el sacerdote. ¿Por qué usted dice algo diferente a lo que la Biblia dice? ¿Por qué usted dice algo que no dice la Biblia? ¿Por qué la iglesia enseña esto? ¿Y por qué la iglesia enseña esto? Llegó el día que nos sacaron de la Renovación Carismática Católica o de la Iglesia Católica, 29/2000, y estando aquí como Renovación Carismática, ahora nacer de nuevo, comencé yo antes, cuando nos sacaron, yo dije unas palabras. No nos dejaron renovar la iglesia estando adentro, ahora nos toca renovar a la iglesia desde afuera. Esas fueron unas palabras que yo le dije a los hermanos en ese tiempo. Nos toca ahora renovar a la iglesia desde afuera porque ahora desde adentro no nos dejaron, nos sacaron. Entonces, yo estaba convencido de que el Señor nos había llamado a la renovación carismática para renovar a la iglesia católica. Pero resulta que en el año 2003 viene una palabra y comienza el Señor a decir,
te he llamado como reparador de portillos y restaurador de calzadas. Eso lo dijo el Señor de la Renovación Carismática, específicamente conmigo me dijo esa palabra. Te he llamado como reparador y restaurador. Y yo pensé, eso es con la Iglesia Católica, qué bien. Resulta que después vino otra palabra que el Señor dijo: te maldijo la Iglesia Católica y ahora te va a maldecir la Iglesia Evangélica. Esto, la razón era por el tema revelación del yo soy y el nombre, porque ese fue el tema que se me comenzó a exponer en el Instituto Bíblico cuando estudiaba, y luego se comenzó a exponer cuando ya era presidente de los pastores, que volví a exponer el tema, y desde ahí se levantaron, y de alguna forma que yo no lo vi, pero sí se dio, que maldijeran la Renovación Carismática y me maldijeran a mí, porque estaba dando una enseñanza que para la iglesia evangélica era diferente. Y diferente porque les dije, Jehová no es el nombre de Dios, es yo soy el que soy. Desde ahí vino los problemas. Entonces después yo dije, ahora entiendo, el Señor me llamó para ser reparador de portillos de la Iglesia Católica, y resulta que también la Iglesia Evangélica, pero no solo la evangélica, los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Protestantes son los que salieron de la Iglesia Católica, que se rebelaron contra la Iglesia Católica porque se desviaron del camino en el año 1500 con Martín Lutero. Desde ahí vino el nombre protestantes. Y protestantes vinieron los luteranos con Lutero, y luego metodistas y un montón que se dividió, que hasta hoy en todos lugares hay iglesias cristianas. Pero todos vienen de ahí. Nosotros de alguna forma venimos de la Iglesia Católica. Pero cuando salimos, lo que hicimos fue regresar a la iglesia del Señor Jesús. Amén. Bien, ahora yo estaba convencido de que era la Iglesia Católica y después convencido de que era con la Iglesia Evangélica. Hasta ahí, dije yo, reparador de portillos con la Iglesia Católica y reparador de portillos con la Iglesia Evangélica. Resulta que el Señor ahora comenzó a meterme dentro de algo que yo no pensaba ni quería, porque qué feo es ponerse a hablar de los judíos. Feo, pero toca. Feo si se habla mal. Feo si se maldice a Israel. Porque el Señor dijo en Génesis 12:1, al que llamó, al que te bendiga, lo bendigo, y al que te maldiga, lo maldigo. Quien maldiga a Israel, a ese pueblo, a un judío, se mete en problemas con Dios y se perjudica a la persona. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no hablar mal de Israel. Lo que tenemos que hablar es lo que dice la Biblia de Israel. Por eso les dije que deben tener cuidado, y yo también debo tener cuidado, de no estar buscando mucha información fuera de la Biblia con respecto a un tema. ¿Por qué razón cuando éramos carismáticos católicos nosotros evangelizamos en las calles? No salimos a evangelizar para ver qué nos dicen los demás que creen, sino que lo que ocurrió fue que comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos a estudiar los evangelios y comenzamos a hacer un curso bíblico. Porque imagínense, lo que aprendimos fue el curso de la Biblia. Eso es lo que nosotros aprendimos cuando éramos católicos carismáticos, por ahí del 93 en adelante, que empezamos a hacer cursos bíblicos. Y eso porque yo compré un libro del curso bíblico y empecé a hacerlo a los hermanos. Entonces, como ya conocíamos, predicábamos en la calle. Y al predicar lo que hacía era que comparaba ya lo que ellos decían, pero porque ya había leído, como ya yo había leído lo que decía la Biblia con respecto a creer en Dios, entonces uno lo que podía notar era, esto no cuadra. Pero si uno se va a predicarle a alguien o a estudiar cualquier creencia que no es la que el Señor nos ha enseñado, si usted se pone a estudiar los mormones, los gnósticos, se pone a investigar sin conocer la Biblia, ahí es donde termina enredado.
porque no tiene bases, porque no está alimentado de la palabra del Señor. Cuando uno se alimenta de la palabra, uno sí puede hablar. Y como ya conoce, uno lo que hace es que compara y dice, esto no le agrada a Dios, rápido lo relaciona con la palabra. Es igual que el que conoce ya a Cristo, ya puede ver lo que es el pecado. Antes no, antes como estaba sin Cristo, se revolvía con eso y no lo veía como pecado. Ahora como tiene a Cristo, ve lo que es pecado. Como tenemos la palabra, vemos lo que son los errores de las doctrinas. Y así es lo que está pasando. Yo no me puse a ver qué dicen los evangélicos o qué dicen los testigos o qué dicen esto, porque no fue así, sino la Biblia dice. Y luego cuando compartía, por eso les dije, mire, están equivocados con el nombre de Dios, porque ya había estudiado bastante lo que dice la palabra. Digo esto por la parte judía. Hay mucha información en internet. ¿Por qué hay pastores e iglesias que después de ser muchos años cristianos terminan disque siendo judíos o siendo judíos mesiánicos? ¿Saben por qué? Porque son personas que no profundizan la Biblia, sino que a todo le dicen amén, y como medio leen la Biblia y no estudian, no profundizan, entonces vienen y les hablan de las raíces hebreas, de los estudios judíos, y dice, uy, sí es verdad, y le muestran con sus estudios la Biblia y terminan enredados. Pero cuando uno estudia la palabra, uno puede mirar eso. Amén. Entonces, viendo todo esto y viendo la preocupación de ver pastores que después de ser cristianos ahora es que judíos y enredados y ahora anda con el kipá, eso fue para Israel. Que para poder predicar se pone una bichita aquí. Eso no es pecado. Eso es la costumbre de Israel. Eso les enseñó el Señor a Israel. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que el Señor Jesús viene por quién. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿por quién vendrá? Por la iglesia. No viene por Israel solamente. Israel, los discípulos eran todos de Israel. Y el Señor llamó a los discípulos y los formó la iglesia. Y al apóstol Pablo le dijo, vaya y le predica a los gentiles. Y a Pedro le predica a la iglesia, a Israel. Así los mandó. A los gentiles, los que no son el pueblo de Dios. Jesús cuando venga viene es por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Israel, que se unió a los mandamientos. Leyendo las profecías del libro de la tradición a la iglesia, que con eso se van a motivar a leer las profecías. Ayer estuve mirando así por encimita casi todas las profecías. Y en casi todas las profecías habla de Israel, habla de la iglesia, habla de nosotros como renovación, pero en ningún versículo dice que nosotros tenemos que volvernos israelitas, sino habla de que el Señor llamó a la iglesia para que le predicara a Israel. En la página 240 de la tradición a la iglesia, si no lo han leído, en el punto 14 creo que es, ahí el Señor me dio una palabra y dice en ese punto 240, dice, oren por Israel. ¿A quién le estaba diciendo? A la iglesia. Oren por Israel. Y luego siguió diciendo, predíquenle a los judíos. ¿A quién le estaba diciendo? A la iglesia en general, pero estaba diciendo específicamente a la renovación carismática, nacer de nuevo. Oren por Israel, predíquenle a los judíos. Y siguió diciendo más, Giovanni, te doy autoridad para que prediques. ¿A quiénes? A los judíos. Entonces, en mi mente, en mis pensamientos, así como he venido diciendo con respecto a los niños, a los adultos, a los jóvenes y aún como cristiano, uno es como cristiano y dice, yo no sé para dónde voy, sí, alabando al Señor y aquí estoy. Tenemos que descubrir para qué nos llamó el Señor. Y la forma de descubrir es buscando y buscando y buscando y buscando. El Señor desde que me llamó en el año 90, no me dijo a mí en ese año,
reparador de portillo y restaurador de calzadas, porque hubiera quedado como loco. Pero cuando me lo dijo en el 2003, ya como que dije yo, por la iglesia católica. Después dije, no, por la iglesia evangélica. Y resulta que no, también ahora por la parte de Israel. O sea, el Señor ha llamado a esta iglesia y por eso el Señor dio una palabra que está en las profecías. Que algunos como que no se han metido y no están aprovechando esa bendición que el Señor nos está dando. Dijo el Señor, esta iglesia marcará la historia. ¿Por qué? Católica, cristiana e Israel. Y por eso el Señor dijo reparador y restaurador, porque se desviaron del camino. Israel también está desviado del camino. Israel en general, Israel no creen en el Mesías. Por eso lo crucificaron. Hasta el día de hoy pocos israelitas y judíos están creyendo en el Mesías. Cuando en la totalidad Israel crea que el que vino hace 2000 años, el Mesías, la venida del Mesías está más cerca. Cuando usted diga, uy, una noticia, todo Israel aceptó al Mesías, y ay, Dios mío, ahora sí me voy a arrepentir, porque viene Jesús por la iglesia, viene el Mesías por la iglesia. Amén. Ese es el nombre del tercer libro que ya comencé y estoy en el primer capítulo ya. Reparador de portillos, restaurador de calzadas, porque a eso llamó el Señor a esta congregación, a ser reparadores y restauradores. Pero termino con este punto. Usted dirá, yo estoy aquí, vengo a escuchar, pero ¿para qué me llamó el Señor? Bueno, le voy a decir una buena. Le adelanto una. Está en el lugar que es, no en el lugar equivocado. Está en el lugar que es. Usted está en el lugar que es porque aquí lo llamó el Señor. Así como a cada quien el Señor llama en cada lugar. La visión de la iglesia significa a lo que llamó el Señor a esta congregación es a ser reparador y restaurador. A eso nos llamó el Señor. Y tal vez alguien diga, pero yo solo canto, yo solo estoy aquí. Hermano, busque más. Si usted hoy es lo que es, hay más. Si usted se mete más le va al Señor. Creo que es Mateo 7. Buscad y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que busca, halla, y al que llama, se le abre, y al que todo el que pide, recibe. Lo que les hablé hoy es el capítulo 1 del libro. Una parte lo dije toda la historia de Israel, esos son otros capítulos. Pero casi todo este es el primer capítulo que ya está escrito. Y estoy en eso. Mire, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿para qué me llamó dentro de esta iglesia? ¿Para qué estoy? ¿Para qué fui llamado? Vuelvo y digo, una cosa piensa y en la medida que crece va cambiando el pensamiento para bien. En Cristo piensa mucho mejor, pero conozca, pídale, Señor, deme un adelanto de qué es lo que usted va a hacer conmigo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Gedeón? Esforzado y valiente, le soltó la palabra y no era esforzado y valiente, pero a eso lo quería llevar. El Señor quiere hacer con muchos de los que están aquí cosas sobrenaturales. Algunos no saben lo que son y están como distraídos, están perdiendo el tiempo, están haciendo otras cosas que no es. No, hermanos, busquemos al Señor, porque el Señor nos va a dar y nos va a mostrar
¿para qué somos? Vuelvo y digo, yo nunca, lo que yo pensaba era escribir el libro de la oración, que era el pan de los hijos, y el libro del Espíritu Santo. Eso es lo que yo dije, este año me meto con esos libros. Pero yo nunca pensé ponerme a escribir de Israel. Pero ya me metió el Señor y ya estoy ahí metido. Y cuando vi la profecía dije yo, con razón me dijo el Señor, te doy autoridad para que le predique a los judíos. Lea las profecías para que vea cómo habla el Señor de Israel y de la iglesia. Israel y la iglesia, Israel y la iglesia, todo unido, porque la iglesia es Israel con los que son gentiles. Amén. Bien, les invito a que se levanten. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.